Si quieres viajar a Nueva York por primera vez y quieres saber cuánto cuesta, quédate. En Vivir con Finanzas te lo contamos. Por descontado doy por hecho que ya tienes la visa. Si no es así, entonces añádele $160 más al presupuesto, que es lo que vale. Los criterios que tomaremos en cuenta para el presupuesto son: el avión, ida y vuelta; el alojamiento, albergues, hoteles, apartamento; el transporte, desde el aeropuerto, taxis, metro; las comidas, desayuno, comida y cena; las visitas, atracciones y espectáculos; el shopping, gastos extras, bares, pastelerías. Existen 3 formas de hacer el presupuesto: con poco dinero, medio y mucho. En este caso lo haremos con el nivel medio. Aclaro que los precios que les mostraré son un estimado, ya que en cada país el precio de las cosas es distinto. ¿Cuánto cuesta un vuelo para ir a Nueva York? La tarifa mediana de los tickets de avión en torno a $650, $800 por persona, o sea de $1,300, $1,600 para una pareja de ida y vuelta. ¿Cuánto cuesta hospedarse en Nueva York? Nueva York es una ciudad muy turística. Las tarifas varían de un mes a otro. Pueden encontrar una habitación en $150 en temporada baja, y pagar $250 a $300 para la misma habitación en temporada alta. Si prefieren hospedarse en un apartamento o un hotel cerca de Manhattan, Queens, Brooklyn, Harlem o New Jersey, o si quieren un apartamento económico en Manhattan, pueden encontrar algo entre $130 a $200 por noche, o sea de $910 a $1,400 a la semana para una pareja. ¿Cuánto cuesta el transporte en Nueva York? El primer gasto que tendrán en Nueva York es el traslado entre el aeropuerto y su alojamiento. Lo más económico es el AirTrain y luego el metro, porque equivale $15.75 por persona la ida y vuelta, o sea $31 para una pareja. Un viaje en taxi les puede costar entre $8 y $10, depende de la distancia, obviamente. Una vez en Nueva York, si se quedan una semana, lo mejor es comprar una Metrocard ilimitada de 7 días, cuesta $32 por persona. Quiero llamar la atención a los que deciden hospedarse en New Jersey. Tienen que añadir el precio del PATH, es el tren que vincula Nueva Jersey a New York, cuesta $28 por persona, viajes ilimitados durante 7 días. Entonces, si reservan un shuttle para la ida y vuelta, compran la Metrocard ilimitada y se subirán 2 a 3 veces en un taxi. Cuenten un gasto de $170 a $185 para una semana con su pareja. ¿Cuánto dinero prever para las comidas? Es otro punto difícil de determinar. Algunos pueden estar satisfechos con un hot dog de $3, y otros prefieren comidas a $200 en un buen restaurante. Digamos que un desayuno en un Starbucks cuesta de $5 6 a $1 por persona, un café sencillo y un pan dulce. Para un desayuno, un fast food y un pequeño restaurante, llegamos a $30 a $45 por persona al día, o sea de $460 $650 por semana con su pareja. ¿Cuánto cuestan las visitas, atracciones y espectáculos en Nueva York? Podrían comprar el New York City Pass, añadir 2-3 actividades como un partido, un musical y un tour en helicóptero. Saldría entre $330 y $650 por pareja. En total el viaje a New York por una semana saldría entre $3,550 y $5,085. Si te ayudé, no olvides en compartir el video y suscribirte.